Una mujer ambiciosa entra en una mansión decidida a conquistarlo todo, incluso el corazón del heredero. Lo que parecía una simple reunión familiar se convierte en un juego psicológico cruel contra la madre anciana. Pero una empleada leal presencia cada manipulación y decide actuar antes de que sea demasiado tarde. El sol de otoño dibujaba sombras doradas en los jardines de la mansión Olmedo, una casona imponente en el corazón de El Viso, barrio noble de Madrid. Doña Teresa, una señora de 68 años con cabellos canosos, siempre elegantemente arreglados, ajustaba los arreglos florales en la mesa de centro, mientras Concepción, su fiel ama de llaves desde hacía más de 15 años, terminaba de organizar la sala para la llegada de Eduardo, el único hijo de Teresa. ¿Cree que le gustará a ella?, preguntó Concepción, mientras pulía los cubiertos de plata que pertenecían a la familia desde hacía generaciones. Teresa sonrió, sus ojos castaños revelando una mezcla de expectación y aprensión. «Si ella hace feliz a mi hijo, yo también seré feliz, Concepción». El sonido de neumáticos en la grava del jardín anunció la llegada de la esperada pareja. Eduardo Olmedo, de 45 años, heredero y actual presidente del Grupo Olmedo, uno de los mayores conglomerados de construcción civil de España, estacionó su Range Rover en la entrada principal. A su lado, una mujer de belleza deslumbrante observaba la mansión con ojos calculadores que se disfrazaban de falso asombro. «¿Aquí es donde creciste?», preguntó Verónica Montes, de 35 años, alisándose el vestido de diseño que había elegido especialmente para aquella ocasión. «Sí, cada rincón de esta casa guarda un recuerdo». Eduardo sonrió, orgulloso. «Mi madre mantuvo todo exactamente como era cuando mi padre estaba vivo». Verónica forzó una sonrisa mientras analizaba la propiedad. Sus ojos no reflejaban admiración, sino cálculo. Una mansión de casi 1000 metros cuadrados, en uno de los metros cuadrados más caros de Madrid, valía cada segundo del teatro, que estaba a punto de escenificar. «Estoy ansiosa por conocer a doña Teresa», dijo con una dulzura ensayada. Al entrar, Teresa salió al encuentro de su hijo, abrazándolo con el cariño maternal que siempre demostraba. Eduardo era su mundo desde que había enviudado hacía 12 años. Cuando se volvió hacia Verónica, intentó ver en ella lo que había encantado tanto a su hijo en solo 6 meses de relación. «Así que tú eres Verónica. Eduardo habla tanto de ti. Bienvenida a nuestra casa», dijo Teresa extendiendo las manos. Verónica la sostuvo con una delicadeza calculada, besando el rostro de la señora con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El placer es todo mío, doña Teresa. Eduardo me ha contado tantas historias maravillosas sobre usted». Concepción observaba la escena desde la puerta de la cocina, sus ojos expertos captando algo que no conseguía definir. Había algo en la manera en que Verónica miraba la casa, los objetos de valor, algo casi depredador. Durante el almuerzo preparado cuidadosamente por Concepción, Verónica no escatimó en elogios a la comida, a la decoración, a las historias que Eduardo contaba sobre su infancia. Pero cuando el empresario salió para atender una llamada urgente, el semblante de Verónica cambió sutilmente. «¿Usted no se siente sola en esta casa tan grande?», preguntó con falsa preocupación, observando a Teresa poner azúcar en su café. «Oh, no. Tengo a Concepción conmigo, y Eduardo viene a visitarme siempre que puede». «¿2 cucharadas de azúcar en el café no le hace daño a su edad?», continuó Verónica con un tono aparentemente inocente. Teresa parpadeó confusa. «Siempre he tomado el café así». «Claro, disculpe, es que mi abuela también adoraba los dulces, hasta que el médico se los prohibió completamente por la demencia que empezó a desarrollar. El azúcar es terrible para el cerebro, ¿sabía? Especialmente en la tercera edad». El comentario, lanzado como quien no quiere nada, plantó la primera semilla de duda en el corazón de Teresa. Verónica sonrió internamente al ver a la señora apartar discretamente la taza. Cuando Eduardo regresó, Verónica estaba mostrando fotos de su supuesto trabajo como consultora de marketing digital, una mentira cuidadosamente construida para impresionar al empresario. En realidad, su especialidad era otra: identificar hombres ricos con madres mayores e infiltrarse en sus vidas
hasta lograr aislar completamente a la matriarca. El trabajo de Verónica es increíble, mamá. Incluso me está ayudando con el reposicionamiento de la empresa en el mercado, comentó Eduardo, mirando con admiración a la mujer que creía amar. Aquella noche, cuando la pareja se retiró a la antigua habitación de Eduardo, ahora transformada en una suite para huéspedes, Concepción encontró a Teresa en la biblioteca, mirando a la nada. ¿Algún problema, doña Teresa?, preguntó la ama de llaves. No sé, Concepción. Creo que me estoy haciendo vieja de verdad. Teresa suspiró. Verónica me hizo darme cuenta de que quizás estoy siendo una carga para Eduardo. Concepción frunció el ceño. ¿Una carga? Usted nunca podría ser una carga para su hijo. Pero ella tiene razón. Él podría vivir aquí con ella, empezar una familia, y yo estoy ocupando espacio. ¿Esa chica lleva aquí menos de un día y ya le está metiendo ideas en la cabeza? Concepción se sentó al lado de Teresa. Eduardo la ama. Esta casa es tanto suya como de él. Teresa sonrió débilmente. Tienes razón. Estoy siendo tonta. Pero el veneno ya empezaba a extenderse, exactamente como Verónica había planeado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Verónica accidentalmente dejó caer un catálogo de lujosas residencias para mayores cerca de Teresa. Oh, disculpe, dijo, recogiendo el material. Solo estoy investigando para una tía que necesita cuidados especiales. Eduardo, concentrado en su celular, no percibió la mirada prolongada que Verónica lanzó a su madre, una mirada que decía claramente, pronto, su lugar será allí, no aquí. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero sonrió educadamente. En ese momento, Concepción entró con una bandeja de frutas frescas y captó el final de aquella interacción. Algo en su corazón de mujer experimentada encendió una alerta. Había algo muy malo con Verónica Montes, y Concepción estaba decidida a descubrir qué era. Me quedaré aquí unos días más, mamá. Quiero que usted y Verónica se conozcan mejor, anunció Eduardo. Lo que debería ser una noticia feliz sonó como una sentencia para Teresa, que ahora se preguntaba si conseguiría soportar la presencia de aquella mujer por más tiempo, sin que su intuición gritara aún más fuerte. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. 3 días pasaron desde la llegada de Verónica a la mansión Olmedo. A cada momento en que Eduardo se ausentaba para resolver cuestiones de trabajo, la verdadera cara de Verónica se revelaba un poco más para Teresa. Eran comentarios sutiles, preguntas aparentemente inocentes, pero cargadas de insinuaciones crueles. Aquella tarde de miércoles, mientras Eduardo participaba en una videoconferencia en su oficina del piso superior, Verónica encontró a Teresa en el jardín de invierno, cuidando de sus orquídeas, una pasión que cultivaba desde hacía décadas. Son preciosas, comentó Verónica, acercándose silenciosamente por detrás de la señora. Lástima que den tanto trabajo. ¿No sería más fácil contratar un jardinero? ¿O mejor vender todo esto? A su edad, debería estar descansando, no preocupándose por plantas. Teresa sintió el peso de aquellas palabras como pequeñas punzadas. Cuidar de mis orquídeas no es trabajo, es placer, respondió, intentando mantener la compostura. Verónica cogió un jarrón que contenía una delicada Phalaenopsis blanca, la favorita de Teresa. Esta parece un poco marchita. ¿Olvidó regar? ¿O quizás regó demasiado? Su tono era de falsa preocupación. Esos pequeños olvidos suceden con la edad, ¿no es así? Yo nunca olvido cuidar de mis orquídeas, Teresa respondió. Más firmemente esta vez, extendiendo las manos para recuperar el jarrón. Claro, claro. Verónica devolvió la planta, no sin antes lanzar una mirada de duda. ¿Sabe? Mi abuela también decía eso, hasta el día en que olvidó la cocina encendida y casi incendia la casa. Fue cuando nos dimos cuenta de que necesitaba supervisión constante. Teresa se congeló. El jarrón temblaba ligeramente en sus manos. Yo nunca haría algo así. Todos dicen eso hasta que sucede. Verónica se encogió de hombros sonriendo. Por eso aquellas residencias que mencioné son tan importantes. Profesionales entrenados, atención médica 24 horas. Eduardo y yo podríamos visitarlas siempre. Al otro lado del jardín de invierno,
Concepción observaba la escena, con la intención de preguntar si las señoras desearían un té. Al oír la conversación, permaneció inmóvil, escondida detrás de una estantería de plantas. Su corazón latía fuerte con indignación. La manipulación era tan clara para ella como el agua cristalina. Más tarde, en la cocina, Concepción preparaba la cena cuando Teresa entró, visiblemente abatida. «Doña Teresa, ¿se encuentra bien?», preguntó la ama de llaves, soltando el cuchillo con el que cortaba verduras. «Ah, Concepción». Teresa se sentó en uno de los taburetes altos de la isla de la cocina. «¿Usted cree que estoy perdiendo la memoria?». «¿Usted?». «De ninguna manera». «¿Por qué pregunta eso?». Verónica comentó que notó algunos olvidos míos. Cosas pequeñas, pero que pueden indicar un problema mayor. ¿Qué olvidos? Concepción se cruzó de brazos desconfiada. Según ella, ayer repetí la misma historia 2 veces durante la cena, y esta mañana me dijo que me vio buscando mis gafas cuando las tenía en la cabeza. Concepción frunció el ceño. «Doña Teresa, yo estuve presente en toda la cena de ayer y puedo garantizarle que usted no repitió ninguna historia». Y en cuanto a las gafas, señaló el rostro de Teresa. «Usted nunca usa gafas en la cabeza. Siempre las guarda en el estuche cuando no está leyendo». Teresa parpadeó confusa. Pero ella parecía tan segura. «Esa muchacha le está metiendo ideas en la cabeza», afirmó Concepción, sosteniendo las manos de su patrona. «¿Por qué?». «No lo sé todavía, pero lo voy a descubrir». Aquella noche, durante la cena, Verónica ejecutó un acto más de su obra. Cuando Teresa mencionó un viaje que había hecho con Eduardo a Punta Cana años atrás, Verónica interrumpió suavemente. «Querida, ya nos contaste esa historia anoche, ¿recuerdas?». Miró a Eduardo con preocupación teatral. «Es la tercera vez esta semana». Eduardo miró a su madre con un inicio de preocupación. «¿De verdad, mamá?». Teresa dudó, la confianza en su propia memoria súbitamente afectada. «Pensé que era una historia diferente». «No se preocupe, eso sucede». Verónica extendió la mano cubriéndola de Teresa con falsa compasión. «Mi abuela empezó así también». Después de la cena, Eduardo recibió una llamada urgente y tuvo que retirarse a la oficina. Verónica aprovechó la oportunidad para intensificar su juego psicológico. «Teresa», dijo ella, abandonando el respetuoso «doña» que usaba en presencia de Eduardo, «necesitamos hablar sobre su hijo». Teresa sintió un frío en la espalda. «¿Qué le pasa a Eduardo? Él está preocupado por usted, pero tiene miedo de admitirlo. Anoche, después de que usted se retiró, me contó que ha notado cambios en su comportamiento. Olvidos, confusiones. ¿Eduardo dijo eso?». El corazón de Teresa se oprimió. «Él está pensando en su bienestar. Cree que quizás usted necesita cuidados más especializados». Verónica sacó de su bolso algunos folletos de lujosas residencias para mayores. Él me pidió que le mostrara estas opciones, pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Las manos de Teresa temblaban al coger los folletos. «Mi hijo quiere internarme». «Internar es una palabra tan fea». Verónica sonrió con falsa dulzura. «Piense en ello como un resort exclusivo, con personas de su edad y médicos a su disposición. Sería un alivio para Eduardo, que podría finalmente vivir sin preocuparse todo el tiempo». Una lágrima resbaló por el rostro arrugado de Teresa. Verónica observó con satisfacción perversa cómo su plan avanzaba perfectamente. La anciana ya dudaba de sí misma y pronto empezaría a dudar del amor de su propio hijo. Cuando estuviera completamente vulnerable, convencer a Eduardo de trasladar a su madre a una residencia sería solo cuestión de tiempo. Lo que Verónica no sabía era que Concepción estaba en el pasillo, oyendo cada palabra de aquella conversación cruel. El ama de llaves apretaba un paño de cocina entre los dedos, conteniendo la rabia que sentía. Había servido a la familia Olmedo durante 15 años. Vio a Eduardo crecer. Estuvo al lado de Teresa cuando su marido se fue. Aquella casa era también su hogar, y nadie, especialmente una estafadora como Verónica, iba a destruir la familia que amaba. A la mañana siguiente, Concepción encontró a Teresa sentada en la galería, mirando al jardín con ojos vacíos. «Le traigo su café, doña Teresa», dijo gentilmente, colocando la bandeja en la mesa. «Gracias, Concepción. Pero no tengo hambre».
La voz de Teresa sonaba derrotada. «Necesito decirle algo importante». Concepción se sentó al lado de su patrona, algo que rara vez hacía. «Oí la conversación entre usted y Verónica anoche». Teresa miró a la ama de llaves, sorprendida. «Todo lo que ella dijo es mentira», continuó Concepción. «Eduardo nunca hablaría de internarla en ningún lugar. Él adora el suelo que usted pisa». «¿Sabes cómo puedes estar tan segura, Concepción?» «Pero porque conozco a su hijo desde hace 15 años, y porque...» Concepción dudó, entonces decidió ser completamente sincera, porque esa Verónica no es quien dice ser. «Hay algo mal con ella, lo siento en mi corazón». Teresa suspiró confusa y angustiada. «No sé qué pensar. ¿Y si estoy realmente perdiendo la memoria? ¿Y si soy una carga para Eduardo?» «Usted nunca sería una carga para él. Y en cuanto a su memoria...» Concepción sonrió confiada. «Vamos a hacer una prueba. Dígame exactamente lo que había en la cena hace 3 noches». Teresa pensó por un momento. Risotto de camarones con espárragos, ensalada de hojas con nueces y aquel postre de chocolate amargo que a Eduardo le encanta. «Exacto», exclamó Concepción. «Su memoria está perfecta. Es esa mujer la que está plantando dudas en su cabeza». Un brillo de esperanza surgió en los ojos de Teresa, pero pronto se apagó cuando oyeron pasos. Verónica se acercaba con una sonrisa radiante, sosteniendo más catálogos de residencias. La manipulación de Verónica se intensificó en las semanas siguientes. Eduardo, cada vez más involucrado en una crisis en la empresa, se dividía entre largas reuniones en la oficina y videollamadas en la oficina en casa de la mansión. Su tiempo con su madre se reducía a rápidos desayunos y cenas interrumpidas por llamadas urgentes. En ese vacío, Verónica prosperaba. Con habilidad casi quirúrgica, ella seguía plantando pequeñas dudas en la mente de Teresa y, simultáneamente, susurrando preocupaciones al oído de Eduardo sobre la salud mental de su madre. «Amor, noté que tu madre guardó el mando a distancia en la nevera hoy», comentó casualmente una noche, mientras Eduardo revisaba algunos contratos. «Creo que deberíamos pedir cita con un neurólogo, solo para asegurar que todo está bien». Eduardo levantó los ojos preocupado. «¿Estás segura? Nunca noté nada así antes». «Es que tú estás tan ocupado». Verónica acarició su rostro con falsa ternura. «Yo he observado pequeños signos desde hace semanas, pero no quería preocuparte». Lo que Eduardo no sabía era que Verónica había puesto el mando en la nevera ella misma, mientras Teresa estaba en el baño. Una entre decenas de pequeñas trampas que preparaba diariamente para hacer que Teresa pareciera confusa u olvidadiza. Concepción, sin embargo, empezaba a armar el rompecabezas. Después de pillar a Verónica escondiendo las gafas de lectura de Teresa en lugares improbables, el ama de llaves decidió que era hora de actuar de forma más directa. Una tarde en que Eduardo había salido para resolver problemas en la empresa y Verónica había ido de compras, supuestamente para comprar un regalo para Teresa, pero en realidad para encontrarse con un cómplice, Concepción llamó suavemente a la puerta de la habitación de su patrona. «Doña Teresa, ¿puedo entrar?» Teresa estaba sentada en una butaca junto a la ventana, mirando melancólicamente al jardín. En las últimas semanas había envejecido visiblemente. Su postura, antes erguida y confiada, ahora parecía encorvada bajo el peso de las dudas sobre su propia cordura. «Claro. Concepción». Su voz era solo un murmullo. Concepción se sentó en el borde de la cama frente a Teresa. «Necesito mostrarle algo importante». Sacó del bolsillo del delantal una pequeña grabadora. «Anoche, después de que usted se retiró, dejé esto escondido en la sala». Teresa miró con curiosidad el aparato. Concepción apretó el botón de reproducir y la voz de Verónica llenó la habitación. «Sí, todo va según lo planeado», decía ella, probablemente hablando por teléfono. «La vieja está casi convencida de que está perdiendo la cabeza. Unas semanas más, y ella misma pedirá ser internada. Así el camino estará libre para nosotros. Eduardo es aún más rico de lo que imaginábamos, y completamente manipulable. Cuando la madre esté fuera del camino, tendré acceso a todo». Teresa palideció. «Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciega?» «Hay más», dijo Concepción aumentando el volumen.
Después de que nos casemos, continuaba la voz de Verónica en la grabadora, la parte difícil será convencerlo de vender esta mansión. Él tiene un apego ridículo a este lugar por los recuerdos de su madre. Pero trabajaré en eso también. En un año, como máximo, habremos liquidado todos los activos y entonces, bueno, ya sabes el resto del plan. Concepción detuvo la grabación. Esta mujer es peligrosa, doña Teresa. Está intentando destruir su familia para apoderarse de todo lo que su marido y usted construyeron. Teresa se cubrió el rostro con las manos, lágrimas resbalando entre sus dedos. ¿Cómo vamos a contarle esto a Eduardo? Él está tan cegado por la pasión. Pensará que estamos inventando todo esto por celos. Por eso necesitamos más pruebas, afirmó Concepción determinada. Vamos a seguir grabando sus conversaciones. Y lo más importante, usted necesita recuperar su confianza. Recuerde quién es Teresa Olmedo, la mujer que ayudó a construir un imperio al lado de su marido, que crió un hijo maravilloso, que administró esta casa con mano de hierro y corazón generoso durante décadas. Un brillo de determinación se encendió en los ojos de Teresa. Tienes razón, Concepción. Ya permití que esa víbora me hiciera dudar de mí misma durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes, Teresa y Concepción formaron una alianza silenciosa contra las manipulaciones de Verónica. Cuando la estafadora escondió objetos para luego encontrarlos en lugares improbables, Teresa ya sabía lo que estaba sucediendo. Cuando Verónica intentaba confundirla sobre fechas o eventos, Teresa se mantenía firme en sus recuerdos. Simultáneamente, Concepción continuaba recolectando evidencias. Con un antiguo celular que había ganado de Eduardo, grababa secretamente conversaciones comprometedoras de Verónica, fotografiaba documentos sospechosos que encontraba en su bolso y anotaba meticulosamente cada comportamiento extraño. Sin embargo, Verónica era demasiado inteligente para ser fácilmente desenmascarada. Percibiendo que Teresa empezaba a resistir sus manipulaciones, decidió intensificar su estrategia, ahora dirigiéndose directamente a Eduardo. «Eduardo, estoy realmente preocupada por tu madre», dijo una noche, mientras estaban solos en la oficina. «Hoy la encontré en el jardín hablando sola, como si hablara con tu padre». Eduardo frunció el ceño. «¿Mi padre?» «Sí». Ella parecía realmente creer que él estaba allí. Verónica se mordió el labio fingiendo preocupación, y cuando intenté traerla gentilmente a la realidad, se puso muy agitada, diciendo que yo quería robar sus joyas. «Mi madre nunca actuaría así», respondió Eduardo, aunque una semilla de duda empezaba a crecer en su mente. «Amor, es difícil de aceptar, lo sé». Verónica acarició su rostro. «Pero la demencia no es algo que suceda de la noche a la mañana. Son pequeños signos que se van acumulando, y cuanto antes intervengamos, mejor será para ella». Eduardo se pasó la mano por el cabello, preocupado. «Quizás deberíamos consultar a un especialista». Exactamente lo que Verónica quería oír. «Tengo el contacto de un neurólogo excelente. Puedo pedir cita para la semana que viene». Ella dudó dramáticamente. «Solo creo que... Bueno, quizás sea mejor no mencionarle la consulta antes de tiempo. Sabes cómo las personas con deterioro cognitivo pueden volverse paranoicas con los médicos. ¿No contárselo a mi madre? Parece mal. Es por su bien, amor. Si ella lo sabe, se pondrá ansiosa durante días, lo que puede afectar los resultados de las pruebas. Además, ha estado tan desconfiada últimamente. Ayer mismo la oí diciéndole a Concepción que hay alguien tocando sus cosas». Eduardo suspiró, el peso de las preocupaciones con la empresa sumándose ahora a la angustia sobre su madre. «¿De verdad estás preocupada por ella, no es así?» Verónica lo abrazó, escondiendo una sonrisa de triunfo en su hombro. «Claro que sí. Teresa también será mi familia, solo quiero lo mejor para ella». El plan de Verónica avanzaba perfectamente. La consulta con el neurólogo, un charlatán que ella conocía de estafas anteriores, estaba marcada. Después de eso, sería solo cuestión de tiempo hasta que Teresa fuera declarada incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Con Eduardo completamente manipulado, Verónica tendría el camino libre para asumir el control de todo. Lo que ella no contaba era con la determinación de Concepción. La ama de llaves, percibiendo que necesitaba actuar rápidamente,
Decidió confrontar directamente a Eduardo. A la mañana siguiente, mientras él tomaba café antes de salir para la oficina, Concepción se acercó. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted, en privado». Eduardo miró el reloj impaciente. «Concepción, estoy realmente atrasado para una reunión». Es sobre su madre. Y sobre Verónica. La seriedad en el tono de Concepción lo hizo detenerse. «Por favor, señor. 5 minutos». Eduardo indicó una silla. «¿Qué pasa?» Concepción respiró hondo. Su madre no está perdiendo la memoria, ni volviéndose confusa, ni teniendo alucinaciones. Verónica está manipulándolos a ustedes dos. ¿Qué? ¿Qué absurdo es ese? Sé que parece una locura, pero tengo pruebas. Concepción sacó el celular del bolsillo. Escuche esto. Antes de que pudiera mostrar las grabaciones, sin embargo, Verónica entró en la cocina. «Buenos días. ¿De qué están hablando tan seriamente?» Su tono era ligero, pero sus ojos se fijaron con furia en Concepción. «Nada importante», respondió Concepción rápidamente, guardando el celular. «Solo algunos detalles sobre la cena de hoy». Eduardo miró desconfiado a la ama de llaves, pero el insistente timbre de su celular lo distrajo. «Necesito atender, es el director financiero. Hablamos después, Concepción». Cuando Eduardo salió, Verónica se acercó lentamente a Concepción, su rostro transformándose en una máscara de odio. «¿Qué crees que estás haciendo, entrometida?» Concepción se mantuvo firme ante la mirada amenazadora de Verónica. «Estoy protegiendo a mi familia», respondió simplemente. «¿Familia?» Verónica rió con desdén. «Tú eres solo una sirvienta, desechable como cualquier otro electrodoméstico de esta casa. Estoy con doña Teresa desde hace 15 años. Vi al señor Eduardo crecer. Sostuve su mano cuando el señor Antonio nos dejó. Esto es familia». Concepción se cruzó de brazos. «Y tú no la vas a destruir». Los ojos de Verónica se estrecharon peligrosamente. «¿Me estás amenazando? Tú no tienes idea de con quién estás tratando». «Sé exactamente con quién estoy tratando. Una estafadora. Y tengo pruebas». Verónica dio un paso adelante, intimidante. «Si te atreves a mostrarle algo a Eduardo, te garantizo que será lo último que hagas en esta casa. Lo tengo en la palma de mi mano». ¿A quién crees que va a creer? ¿A la novia que ama o a la sirvienta resentida? Él conoce mi carácter. Conozco a personas como tú, continuó Verónica. Veneno en cada palabra. Debes tenerme envidia. Quizás hasta hayas alimentado fantasías con tu patroncito durante todos estos años. Concepción enrojeció de indignación. Tu mente enfermiza solo puede ver intereses ocultos en los demás porque así es como funcionas tú. Verónica sonrió, cruel. Escucha bien. Voy a ser la próxima señora de esta casa. Teresa pronto estará en una residencia de lujo, babeando mientras ve la televisión todo el día. ¿Y tú? Serás despedida en el momento en que me ponga un anillo en el dedo. Veremos, respondió Concepción, manteniendo la compostura a pesar de la rabia que sentía. Todavía no ha terminado. Para ti ya terminó. Verónica se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. A propósito, ya empecé a sugerirle a Eduardo que estás incentivando los delirios de su madre. Sugerí que quizás necesitemos un ama de llaves más joven, que no esté alimentando conversaciones confusas de una anciana senil. Cuando Verónica salió, Concepción sintió el peso de aquella amenaza. Necesitaba actuar rápido. Más que nunca, estaba determinada a proteger a Teresa y desenmascarar a aquella víbora antes de que fuera demasiado tarde. Aquella misma tarde, mientras Teresa descansaba en su habitación, Concepción recibió una visita inesperada. Julia Campos, una antigua colega que trabajaba como ama de llaves en otra mansión en el mismo barrio, apareció por la puerta trasera con una expresión grave. «Concepción, necesitamos hablar», dijo después de ser invitada a entrar en la cocina. «Es sobre la novia de su patrón, Verónica. ¿Qué tiene ella?» Julia miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. «Ella no se llama Verónica. Su nombre es Vera Matos, y hizo lo mismo en la casa donde mi prima trabaja hace 2 años». Concepción se sentó, aturdida. «¿Cómo así?» «Miss Historia. Mujer joven, guapa, seduce a un empresario rico con madre mayor. Empieza a manipular a todo el mundo. Hace que la señora parezca confusa, intenta convencer al hijo de internarla.
¿Qué pasó allí? Julia bajó los ojos. La señora acabó siendo internada. Se deprimió tanto que dejó de comer. No resistió. El hijo vendió la mansión 3 meses después y se casó con Verónica, o Vera, o como quiera que se llame. Un mes después del matrimonio, sufrió un accidente misterioso en casa. Se cayó por la escalera. Está en coma hasta hoy. Concepción se cubrió la boca con las manos. Dios mío, ella desapareció con el dinero y se esfumó. Mi prima solo la reconoció ahora porque vio una foto de ella con su patrón en una revista de sociedad. Necesitamos alertarlo antes de que sea tarde. Concepción asintió determinada. Ya tengo algunas pruebas. Grabaciones donde ella revela sus planes. Pero Eduardo está tan cegado por la pasión que tengo miedo de que no lo crea. Necesitamos algo más concreto, dijo Julia. Algo que él no pueda ignorar. Las dos mujeres pasaron la hora siguiente elaborando un plan. Julia prometió conseguir fotos y documentos del caso anterior, mientras Concepción se comprometió a continuar recolectando evidencias de la manipulación actual. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Verónica ejecutó su golpe más osado hasta entonces. Mientras Eduardo consultaba su tablet, ella comentó casualmente: «Amor, olvidé contarte. Ayer tu madre tuvo otro episodio». Eduardo levantó los ojos preocupado. «¿Qué episodio?» «Ella entró en nuestro cuarto buscando a tu padre. Cuando le expliqué gentilmente que él no estaba aquí, se puso agresiva, diciendo que yo estaba escondiendo algo». Teresa, que acababa de entrar en la sala, se detuvo abruptamente. «Eso es mentira. Yo no hice nada de eso». Verónica fingió sorpresa y lanzó una mirada significativa a Eduardo, como si dijera: «¿Viste? Teresa, querida, no te preocupes. Todos entendemos que no controlas esos momentos». «¿Qué momentos? Estás inventando todo esto». Teresa temblaba de indignación. Eduardo se levantó claramente incómodo. «Mamá, por favor, mantengamos la calma». «Eduardo, esta mujer está mintiendo». Teresa señaló a Verónica. «Lleva haciendo esto semanas. Esconde mis cosas, inventa historias, intenta hacerme parecer confusa». «Teresa». Verónica asumió un tono condescendiente. «Mira lo agitada que estás. ¿Por qué yo haría algo así?» Eduardo puso las manos en los hombros de su madre. «Mamá, creo que deberías descansar un poco. No me trates como a una niña». Teresa se apartó dolida. «Pregúntale a Concepción. Ella lo sabe todo». En ese momento, Concepción entró en la sala atraída por el tono alterado de las voces. Ella evaluó rápidamente la situación y supo que era hora de intervenir. «Señor Eduardo, su madre está diciendo la verdad». Verónica se levantó, irritada. «Concepción, no te metas en esto. Es un asunto de familia. Y es exactamente por eso que me estoy metiendo». Concepción caminó hasta su bolsillo y sacó el celular. «Creo que el señor necesita oír esto». Antes de que Verónica pudiera intervenir, Concepción apretó el botón de reproducir. La voz de Verónica llenó la sala. «La vieja está casi convencida de que está perdiendo la cabeza. Unas semanas más, y ella misma pedirá ser internada. Así el camino estará libre para nosotros». Eduardo palideció. Verónica intentó agarrar el teléfono, pero él la detuvo con un gesto firme. «¿Qué es esto, Verónica?» La mujer rápidamente compuso una expresión de indignación. «Un montaje. Están intentando separarnos». «Eduardo, ¿no lo ves? Tu madre siempre me ha odiado, y ahora ha captado a la ama de llaves para ayudarla a difamarme». «Continúa la grabación, Concepción», pidió Teresa con una firmeza que no mostraba desde hacía semanas. Concepción obedeció. La voz de Verónica continuó. «Después de que nos casemos, la parte difícil será convencerlo de vender esta mansión. Él tiene un apego ridículo a este lugar por los recuerdos de su madre. Pero trabajaré en eso también. En un año, como máximo, habremos liquidado todos los activos y entonces, bueno, ya sabes el resto del plan». El rostro de Eduardo se transformó de shock a rabia. «¿Quién estaba al otro lado de esa llamada, Verónica?» «Eduardo, esto es absurdo». Claramente manipularon mi voz. Verónica intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. ¿Vas a creer una grabación dudosa en vez de confiar en mí? En la mujer que te ama. No es solo la grabación, intervino Concepción. Tenemos más pruebas. Su nombre no es Verónica Montes, es Vera Matos, y ya ha hecho esto antes. Verónica retrocedió.
su máscara de inocencia empezando a resquebrajarse. Julia Campos, ama de llaves de la mansión de los Mendoza, la reconoció. Continuó Concepción. Usted hizo exactamente lo mismo con la señora Luciana Mendoza. Después de que ella fue internada y falleció, usted se casó con su hijo. Un mes después, él sufrió un accidente misterioso. Está en coma hasta hoy, mientras usted desapareció con la fortuna de la familia. Eduardo miraba a Verónica como si la viera por primera vez. ¿Es verdad eso? Claro que no. Verónica intentó tomar su mano, pero Eduardo se apartó. ¡Están inventando todo esto! Probablemente esa Julia está enamorada de usted. Planearon esto juntos. Julia está casada desde hace 20 años, observó Concepción secamente. Eduardo, Teresa se acercó a su hijo. Esta mujer ha intentado hacerme parecer loca para deshacerse de mí. Ella quiere nuestra fortuna, nuestra casa, todo lo que tu padre y yo construimos. Y por lo que Concepción descubrió, ella no dudaría en lastimarte también después de conseguir lo que quiere. Eduardo permaneció en silencio por unos instantes, su rostro una máscara de emociones conflictivas. El hombre que había construido un imperio y lideraba a cientos de empleados ahora parecía perdido, como un niño que descubre que el mundo no es lo que parecía ser. Sus manos, normalmente firmes al firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras procesaba todo lo que acababa de oír. La sala de la mansión Olmedo, normalmente un refugio de elegancia y tranquilidad, estaba cargada de tensión. La luz dorada del final de la tarde entraba por las ventanas francesas, creando una iluminación casi teatral para el drama que se desarrollaba. Verónica, o como quiera que sea tu nombre, dijo finalmente, su voz baja contrastando con la tormenta emocional en sus ojos. Quiero que salgas de mi casa, ahora. Verónica percibió que su fachada se desmoronaba rápidamente. En segundos, su expresión se transformó de la falsa inocencia a una frialdad calculadora que Eduardo nunca había visto antes. Era como si una máscara hubiera sido arrancada, revelando algo sombrío e irreconocible detrás. «Te arrepentirás de esto», dijo ella, señalando a Teresa. «Ella es de verdad una carga. Te succionará hasta el final, y cuando te des cuenta, habrás desperdiciado tu vida cuidando de una vieja inútil». Las palabras flotaron en el aire como esquirlas de cristal. Teresa retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física, pero se mantuvo erguida, los ojos fijos en Verónica con una mezcla de horror y pena. «¡Basta!». El grito de Eduardo resonó por la sala, haciendo temblar ligeramente el cristal de los candelabros. Nunca, en todos sus años en aquella casa, Concepción lo había visto perder el control de esa forma. «Ni una palabra más contra mi madre. Sal de aquí antes de que llame a la policía». Verónica se recompuso rápidamente, ajustando la postura como una cobra que se prepara para atacar. Se alisó el vestido de diseño y se echó el cabello hacia atrás con un movimiento estudiado. «Esto no ha terminado, Eduardo. Todavía me buscarás, implorando perdón cuando te des cuenta del error que has cometido». Una sonrisa fría cruzó sus labios. «Y en cuanto a usted, doña Teresa, disfrute de su victoria temporal. Personas como usted siempre acaban solas, abandonadas en algún asilo cuando se convierten en un peso demasiado grande». Ella lanzó una mirada de puro odio a Teresa y Concepción antes de subir a recoger sus cosas. El tacón alto de sus zapatos caros resonaba en los peldaños de la escalera como martillazos de ira. Eduardo llamó inmediatamente al jefe de seguridad de la mansión, que vivía en un pequeño alojamiento en la parte trasera de la propiedad. Augusto Silva, un hombre de mediana edad con la discreción y lealtad que su cargo exigía, apareció en minutos. «Augusto, quiero que acompañe a la señorita Verónica hasta que salga de la propiedad», instruyó Eduardo, su tono dejando clara la seriedad de la situación. «Ella ya no está autorizada a entrar aquí, bajo ninguna circunstancia». Augusto asintió comprendiendo inmediatamente la gravedad de la situación por el semblante del patrón. «Puede dejarlo, señor. Me encargaré personalmente de ello». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Teresa se sentó en el sofá, las manos temblorosas reposando sobre su regazo. Concepción permaneció a su lado,
una presencia silenciosa pero reconfortante. Eduardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, ocasionalmente pasando la mano por el cabello en un gesto de frustración. Cuando Verónica bajó con sus maletas, escoltada por Augusto, el aire pareció congelarse. Ella pasó por Eduardo sin decir una palabra, pero la mirada que lanzó a Teresa era puro veneno, una promesa silenciosa de que aquel no era el fin. Su postura, sin embargo, traicionaba una furia contenida, visible en la tensión de los hombros y en la mandíbula apretada. Los nudillos estaban blancos de tanta fuerza con que sostenía el asa del bolso de diseño. Después de que la puerta se cerró, un pesado silencio cayó sobre la sala, como si nadie osara respirar, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacer que el mundo se desmoronara de nuevo. Las manecillas del reloj antiguo en la pared parecían moverse en cámara lenta, marcando los segundos de aquel momento suspendido entre la pesadilla y el alivio. «Mamá». Eduardo comenzó, pero su voz falló. De repente, parecía haber envejecido 10 años. Las líneas alrededor de sus ojos, que antes conferían encanto a su rostro, ahora eran surcos de preocupación. «Perdóname. Debería haberme dado cuenta. Debería haberla protegido». Teresa se acercó a su hijo y tomó sus manos, notando lo frías que estaban a pesar del calor de la tarde. «Fuiste engañado, hijo mío. Personas como ella son especialistas en manipulación. Estudian a sus víctimas, encuentran sus vulnerabilidades y atacan precisamente donde más duele. Pero yo permití que ella la tratara de esa forma, que la hiciera dudar de sí misma». Eduardo bajó la cabeza avergonzado. En su pecho, un nudo de culpa parecía sofocar cada respiración. «¿Qué clase de hijo soy?» «El mejor que pude tener». Teresa sonrió, acariciando el rostro de su hijo, como hacía cuando era pequeño y se despertaba asustado de una pesadilla. «Lo importante es que ahora sabemos la verdad». Concepción observaba la escena con lágrimas en los ojos. La imagen de madre e hijo, reconciliados después de semanas de tensión y manipulación, era más poderosa que cualquier palabra de consuelo. Finalmente, la paz parecía haber regresado a aquella casa. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón. En 15 años trabajando para familias ricas, había conocido a personas como Verónica. Ellas no se rendían fácilmente, especialmente cuando tenían tanto que ganar. Sus sospechas se confirmaron a la mañana siguiente, cuando Eduardo recibió una llamada de su asistente en la empresa. Concepción estaba sirviendo el desayuno en el comedor, donde Teresa intentaba recuperar el apetito perdido en las semanas de estrés, cuando el celular de Eduardo sonó. Por la expresión del empresario al ver el nombre en la pantalla, algo importante había sucedido. ¿Qué? El grito de Eduardo resonó por la cocina, haciendo que Teresa dejara caer la cuchara que sostenía. ¿Desde cuándo? ¿Quién más sabe esto? No hagas nada hasta que yo llegue. Voy para allá inmediatamente». Eduardo colgó la llamada con fuerza innecesaria, el rostro contorsionado en una mezcla de rabia y preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Teresa, su voz traicionando el miedo de que la calma recién conquistada fuera nuevamente perturbada. Eduardo se pasó la mano por el cabello, claramente perturbado. «Verónica está difundiendo rumores horribles sobre nosotros. Le dijo a la prensa que yo la maltrato, que la mantengo prácticamente en cárcel privada, y me niego a buscar ayuda médica para su estado avanzado de demencia». «Pero eso es absurdo», exclamó Teresa palideciendo. «¿Cómo puede inventar algo tan terrible?». «Ella dio entrevistas a 2 periódicos influyentes», continuó Eduardo, su tono ahora más controlado pero no menos tenso. «Se presentó como una fuente cercana de la familia, preocupada por su bienestar. Dijo que intentó intervenir y por eso yo la aparté». «Pero es la palabra de ella contra la nuestra», observó Concepción, intentando calmar la situación mientras colocaba una taza de té de manzanilla delante de Teresa. «Es la palabra de ella contra la nuestra», Eduardo suspiró. «Y ella es muy convincente. Ya está afectando negocios de la empresa. 2 inversores importantes cancelaron reuniones hoy, diciendo que no quieren asociar su imagen a alguien acusado de negligencia familiar». Teresa se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Por mi culpa, su empresa...». «No», interrumpió Eduardo firmemente, tomando las manos de su madre en las suyas.
No por su culpa, mamá. Por culpa de ella. Por su maldad. Usted no tiene culpa de nada. ¿Qué vamos a hacer? Voy a enfrentarla. Aclarar todo. Eduardo se levantó determinado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, ardían con la misma determinación que Antonio Olmedo mostraba ante los desafíos. No voy a permitir que ella destruya nuestra reputación también. Eduardo besó la frente de su madre y salió apresuradamente, dejando a Teresa y Concepción en el comedor, sumergidas en un nuevo tipo de ansiedad. Mientras Teresa contemplaba la taza de té con ojos distantes, Concepción empezó a organizar sus pensamientos. Si Verónica estaba dispuesta a llevar la venganza tan lejos, ¿quién sabía qué más podría hacer? Mientras Eduardo se dirigía a la empresa para lidiar con la crisis, Teresa y Concepción permanecieron en la mansión, intentando procesar los últimos acontecimientos. La televisión en la sala estaba encendida en un canal de noticias que ocasionalmente exhibía titulares sobre acusaciones de negligencia contra empresario renombrado. Cada vez que el nombre Olmedo era mencionado, Teresa temblaba como si sintiera dolor físico. No debería ver eso. Doña Teresa, dijo Concepción, tomando gentilmente el mando a distancia y apagando el aparato. Solo se torturará aún más. Estoy preocupada por Eduardo, respondió Teresa, los ojos fijos en la pantalla ahora oscura. La empresa es su vida. Si pierde todo por mi culpa, usted no tuvo culpa. Concepción se sentó al lado de Teresa, rompiendo momentáneamente la barrera invisible entre señora y empleada. Y el señor Eduardo es inteligente. Encontrará una forma de resolver esto. Ella parecía tan amable al principio, murmuró Teresa, perdida en recuerdos. ¿Cómo pude no percibir lo que se escondía detrás de aquella sonrisa? El día transcurrió tenso. Eduardo no regresó para el almuerzo ni para la cena. Teresa intentó llamarlo varias veces, pero él no atendió, enviando solo mensajes cortos diciendo que estaba en reuniones, intentando controlar los daños. Cada hora que pasaba parecía estirarse indefinidamente, cargada de aprensión. Alrededor de las 9 de la noche, cuando Teresa ya se preparaba para dormir, sonó el timbre. Concepción, que arreglaba la cocina, fue a atender. Para su horror, Verónica estaba en la puerta, impecable en un vestido negro que contrastaba con la palidez calculada de su rostro. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Concepción, bloqueando la entrada. Su cuerpo, normalmente relajado en la ejecución de tareas domésticas, ahora estaba tenso como un resorte comprimido. Usted no es bienvenida en esta casa. Relájate, sirvienta, sonrió Verónica fríamente, su tono condescendiente haciendo que la sangre de Concepción hirviera. Eduardo me autorizó a buscar algunas cosas que olvidé. Él está muy ocupado intentando salvar la reputación de la empresa, gracias a mi pequeño desahogo con la prensa. La satisfacción perversa en su voz al mencionar los problemas de Eduardo era evidente. No la creo. Verónica puso los ojos en blanco y mostró su celular, exhibiendo un supuesto mensaje de Eduardo autorizando su entrada. El mensaje parecía auténtico, con la foto de él en el perfil y el texto escrito en el estilo conciso que él solía usar, pero Concepción seguía desconfiada. Algo en su instinto, el mismo que la había alertado sobre Verónica desde el principio, gritaba que había algo mal. Si es verdad, ¿por qué él no me avisó? ¿O quizás porque tú eres solo la sirvienta y no la dueña de la casa? Respondió Verónica con desdén, cada palabra cargada de desprecio. Mira, no tengo paciencia. Voy a entrar, coger mis cosas y salir. No compliques las cosas más de lo que ya están. Concepción dudó. Si el mensaje era realmente de Eduardo, impedir que Verónica entrara podría causar más problemas. Por otro lado, si era falso, reluctantemente, decidió permitir la entrada, pero se mantuvo vigilante, siguiéndola a una distancia segura. Notó cómo Verónica se movía con familiaridad por la casa, como si todavía se considerara parte de ella, sus tacones marcando cada paso en el suelo de mármol. En vez de subir al cuarto donde se había quedado, sin embargo, Verónica se dirigió directamente al cuarto de Teresa. Una alarma sonó en la mente de Concepción. ¿Qué cree que está haciendo?, cuestionó Concepción alarmada. Sus cosas no están allí. Necesito tener una charlita con Teresa antes de irme, respondió Verónica sin detenerse, su perfume caro dejando un rastro en el aire.
Tenemos asuntos pendientes. Doña Teresa está descansando. Usted no va a perturbarla. Verónica ignoró la advertencia y abrió la puerta del cuarto sin llamar. Teresa, que estaba en la cama leyendo un libro de poesías que solía reconfortarla en momentos difíciles, levantó los ojos sorprendida. Al ver a Verónica, su rostro, que finalmente había recuperado algo de color, palideció de nuevo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vayan a despedirme adecuadamente», dijo Verónica, su tono falsamente dulce, contrastando con el brillo peligroso en sus ojos. «Al fin y al cabo casi fuimos familia». Concepción entró justo detrás, posicionándose protectoramente cerca de Teresa. Ella dice que el señor Eduardo autorizó su entrada a doña Teresa, pero no lo creo. La tensión en la habitación era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Verónica se acercó a la cama de Teresa, que instintivamente retrocedió hasta apoyarse en el cabecero tallado. «Sabe, Teresa, usted realmente arruinó mis planes, pero no completamente. Su hijo está ahí fuera ahora, intentando desesperadamente contener los rumores que sembré. Rumores que van a crecer, se extenderán como fuego. En cuestión de días el nombre Olmedo estará manchado para siempre». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Teresa, la voz temblorosa pero sorprendentemente firme. Había una dignidad en su postura que ni siquiera el miedo conseguía avalar completamente. «Porque puedo», respondió Verónica simplemente, encogiéndose de hombros como si discutiera algo trivial. «Y porque si no puedo tener lo que quiero, nadie más lo tendrá». Concepción percibió que la situación se estaba saliendo de control. Discretamente, sacó su celular y empezó a grabar la conversación, manteniendo el aparato parcialmente oculto en el bolsillo del delantal. «¿Usted no se da cuenta de que está solo confirmando todo lo que descubrimos sobre usted?», dijo Teresa, ganando confianza a medida que hablaba. Las semanas de duda sobre su propia cordura parecían disiparse ante la evidencia concreta de la crueldad de Verónica. «Usted es exactamente la persona manipuladora y cruel que sospechábamos». Verónica rió, un sonido frío que parecía desprovisto de cualquier humanidad. «¿Y qué? Palabras contra palabras. ¿Quién va a creer a la anciana que, según rumores, sufre de demencia avanzada? ¿O a la pobre ama de llaves desesperada por mantener su empleo?» Se inclinó sobre Teresa, invadiendo su espacio personal deliberadamente. «Cuando yo termine, ustedes no tendrán nada, ni dinero, ni reputación, ni paz». «Ya basta», intervino Concepción dando un paso adelante. Su cuerpo, generalmente encorvado por los años de trabajo doméstico, ahora estaba erguido, como si una fuerza interior la sostuviera. «Salga de este cuarto ahora o llamaré a la policía». «Usted no me asusta, sirvienta», respondió Verónica, girándose para enfrentar a Concepción. «¿De verdad cree que puede detenerme?» «No, pero yo sí puedo». La voz grave y firme de Eduardo sonó desde la puerta. Todos se giraron sorprendidos. Él estaba parado en la entrada, el rostro marcado por el cansancio y la rabia. Su corbata estaba floja, el saco arrugado después de un día entero de reuniones de crisis. Pero sus ojos ardían con una determinación que ninguna de ellas jamás había visto. «Eduardo», exclamó Verónica, cambiando instantáneamente a una expresión de víctima, los ojos súbitamente llenos de lágrimas que parecían surgir por comando. «Gracias a Dios que llegaste. Tu madre y esta mujer me están acusando de cosas horribles». «Basta de mentiras», respondió Eduardo fríamente. «Lo oí todo, cada palabra de amenaza que le dirigiste a mi madre». La sangre pareció drenar del rostro de Verónica, dejándola más pálida de lo que su tono natural. «Tú estabas oyendo. Llegué hace 10 minutos. Concepción me envió un mensaje cuando tú apareciste. Me quedé en el pasillo escuchando, esperando para ver hasta dónde llegarías». «Eduardo, no entiendes. Yo solo estaba...» Verónica intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación, su cerebro calculador buscando frenéticamente una salida. «¿Amenazando a mi madre?». Eduardo dio un paso adelante, su expresión dura como el granito. «¿Destruyendo la reputación de nuestra familia? ¿Perjudicando a una empresa que emplea a cientos de personas? ¡Me humillaste!», explotó Verónica, abandonando completamente la fachada. Su belleza, siempre cuidadosamente compuesta, se distorsionó en una máscara de odio. «Me echaste como si fuera basura.
Todo por culpa de esa vieja inútil. El insulto flotó en el aire como veneno. Eduardo se endureció. Sus puños se cerraron involuntariamente. Cuando habló, su voz era baja y controlada, pero cada palabra cargaba el peso de un martillo. Esa vieja inútil es mi madre, la mujer que me crió, que construyó todo esto junto con mi padre, que me enseñó valores que claramente tú jamás conociste. ¿Valores? Verónica rió histérica, sus ojos febriles de rabia. Los valores no compran nada, querido. El dinero sí, y yo casi tenía el tuyo en mis manos. La confesión tan descarada hizo a Teresa estremecer. Una cosa era sospechar de las intenciones de Verónica. Otra completamente diferente era oír la confirmación de sus propios labios. «Sal de mi casa», ordenó Eduardo. «Augusto está abajo esperando para escoltarte. Y no intentes nada más contra mi familia. Tengo todas las evidencias que necesitamos contra ti, incluyendo esta conversación que acabamos de grabar. Un movimiento más y presentaré todo a la policía». Verónica miró a su alrededor como un animal acorralado. Por un momento, pareció que atacaría a Teresa o a Concepción, sus ojos calculando distancias y posibilidades. Pero entonces retrocedió, comprendiendo que estaba derrotada, al menos temporalmente. «Esto no ha terminado», dijo por fin, ajustándose el vestido en un gesto automático de compostura. «Nada termina hasta que yo diga que terminó». Cuando salió, el sonido de sus tacones resonó por el pasillo como el tic-tac de una bomba de relojería. Algo en la mirada final que lanzó a Teresa hizo a Concepción estremecer involuntariamente. Era la mirada de alguien que todavía tenía cartas que jugar, de alguien que no conocía límites. Una semana pasó desde el enfrentamiento final con Verónica. La mansión Olmedo respiraba un aire más ligero, como si una nube tóxica hubiera sido disipada. Teresa gradualmente recuperaba su confianza, volviendo a cuidar de sus orquídeas y a organizar sus tradicionales almuerzos de domingo con amigos cercanos. El color volvía a su rostro, y aquella postura encorvada bajo el peso de la inseguridad daba paso de nuevo a la elegancia natural que siempre la había caracterizado. Las orquídeas, que habían sufrido con la negligencia forzada durante los días sombríos de la manipulación de Verónica, ahora florecían de nuevo bajo los cuidados atentos de Teresa. Cada nueva flor que se abría parecía simbolizar su propia recuperación. Eduardo, sin embargo, todavía cargaba el peso de la culpa. Aunque estaba consiguiendo contener los daños a la reputación de la empresa, pasaba horas en su oficina, cabizbajo, reviviendo los momentos en que dudó de su propia madre. Las ojeras profundas revelaban noches mal dormidas. Una mañana de sábado, mientras tomaban café en la galería con vista al jardín, Teresa finalmente abordó el asunto. «Hijo, necesitas dejar de culparte». Eduardo levantó los ojos de la taza, que miraba sin realmente ver. «¿Cómo puedo, mamá? Yo permití que esa mujer la maltratara, la hiciera dudar de sí misma. ¿Qué clase de hijo hace eso? Un hijo que fue engañado por una persona muy hábil en manipular a los demás», respondió Teresa, cubriendo la mano de Eduardo con la suya. «Lo importante es que, cuando descubriste la verdad, actuaste inmediatamente para proteger a nuestra familia. Debería haberme dado cuenta antes. Todos los signos estaban allí». Eduardo Olmedo, Teresa asumió aquel tono materno que, incluso a sus 45 años, todavía hacía que Eduardo se sintiera como un niño. «Has pasado la vida entera protegiéndome. Desde que tu padre se fue, has cargado el peso de cuidarme a mí y a la empresa sin nunca quejarte. Es hora de perdonarte a ti mismo y seguir adelante. Tu padre estaría orgulloso de cómo has lidiado con todo esto». La mención a Antonio Olmedo trajo un brillo a los ojos de Eduardo. Su padre había sido su mentor, su ejemplo de integridad en los negocios y en la vida familiar. En ese momento, Concepción se acercó con una bandeja de frutas frescas y panes caseros. «Doña Teresa tiene razón, señor. Lo que importa es el ahora y el futuro que vamos a construir». Eduardo sonrió por primera vez en días. «Cuando ustedes dos se unen contra mí, no tengo ninguna oportunidad». El momento fue interrumpido por la llegada de Rafael Cárdenas, el abogado de confianza de la familia Olmedo desde hacía más de 20 años.
Eduardo había contratado a Rafael para investigar el pasado de Verónica y descubrir si había alguna forma legal de impedirle perjudicar a otras familias. «Buenos días a todos», saludó Rafael, aceptando la taza de café que Concepción le ofrecía. «Traigo novedades importantes». «¿Descubriste algo sobre Verónica?», preguntó Eduardo, enderezándose en la silla. Rafael asintió abriendo su carpeta. «Verónica Montes es solo uno de los muchos nombres que ella usó. Su nombre verdadero es Vera Matos, como sospechábamos. Tiene 41 años, no 35, como alegaba, y un historial impresionante de estafas similares en al menos 3 estados españoles». «Dios mío», murmuró Teresa. «¿Cuántas familias destruyó?». «Al menos 4 que conseguimos rastrear», continuó Rafael. «El caso de los Mendoza en Sevilla fue el más grave, con el hijo aún en estado vegetativo tras una caída sospechosa. Pero también identificamos casos en Valencia y Málaga. El modus operandi es siempre el mismo. Se acerca a empresarios ricos con madres mayores, crea conflictos, aísla a la matriarca y luego asume el control de los bienes. Y en las otras familias, las madres también fueron...». Teresa no consiguió completar la frase. «En 2 casos, las señoras fueron internadas en clínicas psiquiátricas bajo diagnósticos dudosos de demencia», respondió Rafael con pesar. «Una de ellas no resistió a la depresión profunda que desarrolló. La otra todavía está institucionalizada, aunque ya hemos contactado con la familia. ¿Conseguimos pruebas suficientes para una acción legal?», preguntó Eduardo. «Sí, varias. Además de las grabaciones hechas por Concepción, encontramos transferencias bancarias sospechosas, documentos falsificados y el testimonio de la familia Mendoza. Acabo de protocolizar una denuncia formal ante el Ministerio Público». Eduardo respiró aliviado. «Gracias, Rafael. Su eficiencia siempre me impresiona. Pero hay otra cosa que necesito discutir con ustedes», continuó el abogado. «Los rumores difundidos por Verónica causaron daños considerables a la imagen de la empresa. Las acciones cayeron casi un 15% en la última semana. 3 contratos importantes fueron suspendidos e inversores internacionales amenazan con retirar sus aportaciones. La situación es complicada». Eduardo suspiró. «Ya imaginaba eso. Estamos trabajando en un plan de recuperación, pero llevará tiempo». «¿Y si transformáramos esta crisis en una oportunidad?», sugirió Teresa, sorprendiendo a todos. «¿Cómo así, mamá?». «He estado pensando mucho en los últimos días», continuó Teresa, sus ojos brillando. «Lo que Verónica intentó hacerme dudar de mi cordura, aislarme, hacerme sentir una carga, probablemente le sucede a muchas personas mayores todos los días, en diferentes circunstancias». Eduardo asintió, empezando a entender a dónde quería llegar su madre. «¿Y si creáramos un centro de convivencia para personas mayores?», propuso Teresa. «Un lugar donde personas de mi edad pudieran sentirse valoradas, protegidas, parte de una comunidad. Podríamos ofrecer actividades, acompañamiento médico, apoyo psicológico, todo para promover una vejez digna y feliz. Transformar nuestro dolor en algo positivo», observó Eduardo. «Exactamente. Podríamos usar parte del terreno de la fábrica en desuso en Carabanchel. El espacio es enorme y está inutilizado desde hace años. Imagina, Eduardo, un lugar donde las personas mayores puedan practicar jardinería, hacer ejercicio, aprender cosas nuevas, compartir experiencias». Rafael sonrió. Desde el punto de vista de relaciones públicas, sería una jugada brillante. Transformaría completamente la narrativa creada por Verónica. «No quiero hacer esto solo por relaciones públicas», aclaró Eduardo. «Quiero hacerlo porque es lo correcto, porque quizás podamos ayudar a otras familias a no pasar por lo que casi pasamos nosotros». «Yo podría ayudar a coordinar el proyecto», se ofreció Teresa. «Tengo tiempo, experiencia administrativa y entiendo las necesidades de las personas de mi edad. Usted sería perfecta como directora honoraria», concordó Eduardo. «Y Concepción podría ser su asistente oficial». Concepción abrió los ojos sorprendida. «¿Yo? Pero soy solo». «No diga que es solo un ama de llaves», interrumpió Eduardo gentilmente. «Usted salvó nuestra familia, Concepción. Tiene la lealtad, la inteligencia y la sensibilidad perfectas para este papel.
Concepción se sonrojó emocionada. Durante toda su vida había servido entre bastidores, siempre eficiente pero raramente notada. La idea de asumir un papel oficial era simultáneamente aterradora y emocionante. En los meses siguientes, el proyecto del Centro de Convivencia Antonio Olmedo, bautizado en homenaje al fallecido patriarca de la familia, tomó forma rápidamente. El antiguo galpón industrial en Carabanchel fue completamente reformado, transformándose en un espacio acogedor con áreas verdes, salas de actividades, consultorios médicos y un auditorio para eventos culturales. Teresa asumió con entusiasmo su papel de directora honoraria, implementando programas innovadores como Memorias Vivas, donde personas mayores grababan sus historias de vida, y Puentes Generacionales, que conectaba a personas mayores con estudiantes universitarios para intercambio de conocimientos. Concepción se reveló una administradora nata, gestionando el equipo de empleados con firmeza y sensibilidad. Para su sorpresa, descubrió un talento para identificar vulnerabilidades emocionales en las personas mayores y se matriculó en un curso de psicología para personas mayores. El centro rápidamente se convirtió en un modelo para iniciativas similares en todo el país. 6 meses después de la inauguración, ya atendía a más de 200 personas mayores regularmente y había una lista de espera. La prensa, que antes repercutía los rumores sembrados por Verónica, ahora destacaba el proyecto como un ejemplo de responsabilidad social. En una mañana significativa, Teresa recibió en el centro una visita que la emocionó profundamente. Doña Luciana, la señora que había sido internada por culpa de Verónica en Sevilla. Gracias a las investigaciones de Rafael, la familia había finalmente comprendido que ella había sido víctima de manipulación. Pensé que nunca más sería escuchada, dijo doña Luciana, sosteniendo las manos de Teresa, que pasaría mis últimos días convencida de que estaba loca. Lo entiendo perfectamente, respondió Teresa, pero ahora estamos aquí, probando que ellas estaban equivocadas sobre nosotras. En cuanto a Verónica, o Vera, las investigaciones resultaron en su prisión preventiva. Para alivio de todos, estaba impedida de hacer nuevas víctimas. En una tarde soleada de domingo, un año después del enfrentamiento final con Verónica, la mansión Olmedo estaba concurrida como hacía mucho tiempo no se veía. Teresa había organizado una celebración para conmemorar el éxito del primer año del Centro de Convivencia. En el jardín primorosamente cuidado, mesas fueron dispuestas bajo los árboles centenarios. Decenas de personas mayores atendidas por el centro se mezclaban con empleados, amigos de la familia y voluntarios, creando una atmósfera de genuina alegría. Eduardo, que finalmente parecía haber recuperado la ligereza que Verónica casi había destruido, circulaba entre los invitados. La crisis en la empresa había sido completamente superada. El proyecto del centro no solo había restaurado la imagen del grupo Olmedo, sino que había abierto nuevas oportunidades de negocio. Teresa, elegante en un vestido azul turquesa, conversaba animadamente con un grupo de señoras. A su lado Concepción, no más usando el uniforme de ama de llaves, sino un conjunto sofisticado, sonreía con orgullo. En determinado momento, Eduardo pidió la atención de todos, golpeando ligeramente su copa con una cuchara. Primeramente, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta celebración tan especial, comenzó él. Hace un año, nuestra familia enfrentó uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Casi perdimos todo lo que más importa, nuestros lazos, nuestra confianza, nuestro respeto mutuo. Teresa sonrió a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. Pero como dice el dicho, es en las adversidades donde descubrimos nuestra verdadera fuerza, continuó Eduardo. Y descubrimos algo más, que a veces es preciso casi perder algo para valorar verdaderamente su importancia. Él levantó su copa hacia su madre. Quiero hacer un brindis por la mujer más extraordinaria que conozco, mi madre Teresa Olmedo. La mujer que transformó una experiencia terrible en un proyecto que ahora trae alegría y dignidad a cientos de personas. Teresa caminó hasta su hijo emocionada. Este centro existe gracias a ti, hijo.
Y gracias a todas las personas maravillosas que creyeron en nuestra visión. Eduardo abrazó a su madre y entonces hizo señal para que Concepción se uniera a ellos. Fue un brindis especial por Concepción Santos, que pasó de ama de llaves a heroína y ahora es oficialmente parte de la junta directiva del Grupo Olmedo. Sin su coraje y lealtad, no estaríamos aquí hoy. Y tengo un anuncio especial, continuó Eduardo. A partir de hoy, Concepción es también socia minoritaria del Grupo Olmedo. Un aplauso entusiasta resonó por el jardín. Concepción, atónita, miraba a Eduardo sin conseguir creer lo que acababa de oír. Prometo una cosa hoy, declaró Eduardo. Jamás permitiré que cualquier persona intente nuevamente separarme de mi madre o faltar al respeto a sus años de sabiduría. Y si un día encuentro a alguien para compartir mi vida, será alguien que entienda que amarme a mí incluye amar y respetar a la mujer que me crió. En aquella tarde, bajo el sol dorado que bañaba el jardín, una familia verdadera celebraba no solo la superación de una crisis, sino el nacimiento de un propósito mayor. Teresa, observando a su hijo conversar con las personas mayores, sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El dolor había sido transformado en propósito, la amenaza en oportunidad, el miedo en determinación. En un momento tranquilo, Teresa se encontró sola con Concepción cerca del pequeño lago del jardín, donde carpas de colores nadaban perezosamente. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo a los 68 años, confesó Teresa. Siempre pensé que la vejez sería un gradual alejamiento del mundo, no un renacimiento. La vida siempre nos sorprende, respondió Concepción. A veces para mal, a veces para bien. Teresa sostuvo la mano de su ahora amiga y confidente. Gracias por no haberte rendido conmigo cuando yo casi me rendí a mí misma. Familia es eso, ¿no? Estar presente en los momentos difíciles, creer cuando el otro duda, levantar cuando el otro cae. Teresa asintió, mirando a su hijo que ahora se acercaba con una sonrisa radiante. Sí, Concepción. Familia es exactamente eso. Y allí, en aquel jardín donde un día se había sentido tan frágil e insegura, Teresa Olmedo percibió que la verdadera fuerza no estaba en nunca caer, sino en saber levantarse, de preferencia con la ayuda de aquellos que genuinamente se preocupan. La mujer que casi fue convencida de su propia incapacidad, ahora inspiraba a cientos de otras personas mayores a redescubrir su valor y propósito. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Teresa, Eduardo y Concepción haya tocado profundamente sus corazones. Que el coraje de Concepción, la resiliencia de Teresa y el amor de Eduardo nos inspiren a valorar los lazos familiares verdaderos y a proteger a aquellos que amamos. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una playlist especial con otras historias que celebran la fuerza de los lazos familiares. Encuéntrala haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa sobre manipulación y redención despertó algo en usted, no olvide suscribirse al canal y dejar su like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. Comparta en los comentarios si usted ya ha presenciado situaciones de manipulación emocional y cómo fueron superadas. Su experiencia puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares.